entrando en el tema, ustedes saben, últimamente he estado hablando, o hemos estado hablando de lo que es el avivamiento. El mensaje de hoy yo le he llamado Fluyamos en el avivamiento. Y está basado en el libro de Hechos. Hay varias citas en el libro de Hechos, si usted la busca conmigo. Aquí hay un micrófono, si alguien me puede ayudar leyendo también. ¿Sí funciona, Mauro? ¿Sonido? Ok. Hechos, el fundamento bíblico del mensaje es Hechos capítulo 1. Voy a leer desde el versículo, creo que me equivoco, bueno, 8 y 9. Bueno, ahí te lo va a pasar, Mauro. Usted sabe, mientras buscamos esto, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que era un médico gentil que se convirtió después a Jesucristo. Y el contexto también era que Jesús ya había muerto y resucitado. Cuando esto se escribe, Jesús acababa de morir y resucitar. Entonces ellos se movilizaron a un lugar precisamente porque había sido, a Dios, Jesús le había dado un mandato cuando se les apareció, vayan a tal lugar, y entonces comienzan ellos a movilizarse para ese lugar. Adelante, Lourdes. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ok. Hechos 2, del 1 al 3. Trece. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía hablar, Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto, y de las provincias de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. amén. Bueno, como les decía, Jesús había ascendido al cielo, ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, así como le vieron ir, dice que también volverá. Los discípulos estaban confundidos, imagínense, su maestro, su líder, había muerto, había muerto,
Y ellos estaban confundidos, lo vieron resucitar y también no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Ni sabían qué va a pasar, qué va a venir ahora. Tenemos una cantidad de enseñanza que Jesús ha dado, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y además de eso comenzaron a perseguirlos. Entonces los discípulos se escondieron, estaban escondidos porque los estaban persiguiendo. Estaban llenos de temor. Entonces, ¿qué ocurre? Se encontraron en el día de Pentecostés, dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, y entonces sintieron que un estruendo cayó sobre ese lugar y el Espíritu Santo vino sobre las personas, y lo que estamos leyendo ahí, y recibieron como lenguas de fuego que venían sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas, como esos son lo que se llaman lenguas humanas. En 1 Corintios, en el capítulo 13, habla de lenguas humanas y angélicas. Las lenguas humanas son como las que nosotros conocemos, el inglés, el francés, el italiano, bueno, todo este poco de lenguas, portugués, pero el lenguaje angelical es un lenguaje que solamente entienden los ángeles o el mundo espiritual. Nosotros no entendemos. O sea, por ejemplo, como estábamos hoy en el tiempo de alabanza, que estaba o sea, la gente, oye, ¿qué idioma es? Es un lenguaje angelical, no entendemos. Pero los ángeles y el mundo espiritual saben qué estamos diciendo. Ahora, hay manifestaciones como la que están aquí. Mi esposa recordaba que cuando mi cuñada se bautizó, ella entró al agua, bautizo en agua, usted sabe, porque hay tres tipos de bautizo, pero hay dos que son el bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu. Y el bautizo en agua cuando tú te metes en las aguas y sales, ¿cierto? Te has arrepentido y todas esas cosas. Y puede venir de pronto el bautizo en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y una de las manifestaciones, porque no es la única, es hablar en lenguas. Entonces mi cuñada se metió a las aguas, la bautizaron y cuando salió hablando en italiano. Ella nunca ha hablado italiano. Pero ¿por qué supieron que era italiano? Porque cuando ella salió a la orilla, había una mujer que hablaba italiano y entendió todo lo que estaba diciendo mi cuñada. Y lo que mi cuñada estaba hablando, además de exaltar al Señor, era sobre una enfermedad en la piel. La mujer que entendió el italiano tenía un niño y el niño tenía problemas de enfermedad en la piel. Y cuando esta mujer oyó todo eso, entendió que su hijo estaba siendo sano. Y efectivamente sucedió, el niño se sanó. Entonces hay momentos en que va a venir lenguas y las lenguas se van a manifestar en lenguas humanas. He visto también varios casos. Hubo un pastor que fue a predicar a un lugar y él decía, pero yo no hablo esto. Entonces, porque el Señor lo mandó a ese lugar. Y él decía, yo solamente hablo inglés y aquí ¿quién me va a entender? Y él llegó a ese lugar, llegó a una provincia de allá de Rusia. Y él decía, yo no hablo. Y él decía, en su pensamiento humano, Dios va a enviar a alguien que me va a servir como traductor. Y el traductor nunca apareció. Y el poco gente ahí mirándolo. Y él comenzó, Señor, habla por mí. Y él comenzó a hablar en uzbeco. Y comenzó a hablar. Y todo el mundo lloraba, arrepentía, no sé qué cosa, y vino al Señor. Y después que él regresó, él trató de volver, ya nunca más volvió a hablar en uzbeco. Solamente fue en ese momento en que el Espíritu Santo vino sobre él y él pudo hablar el idioma que hablan en Uzbekistán. Entonces, esos son momentos en que el Espíritu Santo llega sobre algunas personas y hablan en lenguas humanas o también en lenguas espirituales. Entonces, este fue lo que pasó en ese momento. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, arrancaba la iglesia. La iglesia, como yo les digo, no tenía forma. Entonces, comenzó y estaban llenos de temor. Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo viene sobre ellos y les dice, versículo 8 y 9, y les dijo,
sobre todo en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos para poder ser testigos necesitaban ese poder. Estaba comenzando la iglesia y ellos no sabían cómo iniciar. Necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y todo lugar de la tierra. Ahora, esa palabra que se traduce como testigos es la palabra martireo, que es mártir. O sea, ellos necesitaban el Espíritu Santo para que un día pudieran llegar a ser mártires, dispuestos a sacrificar su vida por el Evangelio. Esa fortaleza, ¿cierto? Lo hemos visto, creo que en días pasados cuando hablábamos de Pablo preso, hablándole a Timoteo, aviva el don que está en ti, y él sabía que lo iban a matar. ¿Cómo podía estar gozoso? ¿Cómo podía estar tranquilo? Porque el Espíritu Santo lo fortalecía para poder seguir adelante. Entonces, ahí vemos el sentido o por qué sucedió, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. ¿Por qué el Espíritu Santo llegó sobre ellos? ¿Y por qué llega sobre nosotros? Porque necesitamos una fuerza especial, número uno, para que podamos ser testigos del Señor. Y número dos, para que podamos ser transformados. Porque la iglesia no cambia a nadie. Los pastores no cambiamos a nadie. Aunque el ecosieg lo quiera decir. ¿Me entienden? El único que transforma a las personas es el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Tú vienes a este lugar, los que están conectados, los que me están escuchando, y ojalá yo tuviera la capacidad para transformarte. Ojalá yo tuviera la capacidad para tocarte y decir, desde hoy en adelante, ese espíritu de chisme se va y que ya no fueras más chismosa. Y ojalá yo pudiera tener la capacidad de ponerte las manos y decir, Señor, de hoy en adelante esta persona no va a ser más peleonera y más nunca vuelves a pelear. Ojalá. Pero eso no sucede así. Yo te presento la palabra y el Espíritu Santo viene y transforma tu corazón para que tú puedas ser diferente. Eso no sucede, o sea, yo les he explicado, hay una diferencia entre un milagro y una sanidad. El milagro es instantáneo. Tú vienes, vamos a suponer, la persona tiene un problema físico, vamos a poner un problema físico, tiene un problema en el corazón, una arteria tapada, un milagro. Yo oro por esa persona y enseguida se le destapa la arteria. Pero puede ser el proceso de sanidad, que uno comienza a orar por esta persona y sobrenaturalmente los medicamentos comienzan a hacer efecto y esta persona es sana, comienza a tener cambios en su vida y comienza a recibir la sanidad. La sanidad es un proceso. Así como pasa físicamente, pasa espiritualmente. ¿Me entiendes? Yo, en la iglesia donde yo me convertí, yo vi gente que, hubo una no sé cómo decirlo, una persona que él llegó a la iglesia. Realmente él llegó al grupo de jóvenes. O sea, llegó, creo que alguna vez lo he comentado, llegó una mujer con un niño. Acabamos de terminar el grupo de jóvenes y hola, ¿cómo estás? Mira, es que el Señor Jesús me ha hablado y el Señor Jesús me dijo que tengo que venir aquí porque Dios va a cambiar mi vida. Y yo le dije, claro que sí, y comenzamos a hablar y yo le presenté el Evangelio, hablamos, te invito mañana es nuestro servicio. Y en esa época era en el Hotel Caribe. Y esta persona con el niño fue. Se llama Carlos. Carlos fue a la iglesia. Y cuando yo lo vi en la iglesia, yo la recibí de besos, la besé a la señora y al niño lo saludé, le di la mano y todas estas cosas. Y teníamos esta costumbre de saludarnos, ¿cierto? Antes de la prédica y todo el mundo la abrazó, la besó y todas esas cosas. Okay, y recibió al Señor y lloraba, Señor, me has cambiado, Señor, me has cambiado. Bueno, okay. El domingo siguiente, el niño estaba con un hombre. Y cuando yo vi al niño, le dije, ajá, nene, ¿y tu mamá? Y el niño hizo así. Era la misma persona. Y esta persona, ahí comenzó todo un proceso
de sanar su vida. Después casi se muere en una operación cuando se hizo implantes de seno y se hizo la cirugía y queriendo quitarse las prótesis esas que tenía y esa cosa, casi se muere. Años después me lo volví a encontrar y lo que estamos hablando, lo que está hablando mi esposa, mi amado, un trauma para ese niño. Y yo recuerdo una vez llegué a la iglesia, había una hermana en la iglesia que su esposo también había sido, bueno, había estado en el homosexualismo y ellos entendían mucho esta problemática. Entonces, ellos tenían una niña y como tenía la misma edad del niño el hijo de Carlos, del que yo estoy hablando, entonces los dos niños estaban atrás jugando. Y yo tenía la costumbre en aquella época de estar siempre en la última fila, siempre mirando y todas estas cosas. Y yo estaba mirando a los niños y yo vi cuando el niño le dijo a la nena, oye, tu papá también es mujer. O sea, el niño estaba confundido, él creció en medio de esa confusión. Entonces no me digan que eso no es nada. Yo lo vi. Y después, como les digo, yo me lo encontré años después a Carlos y él abrió su corazón. Gracias a Dios en ese momento habíamos hecho un diplomado en República Dominicana sobre el tema de sexualidad y pude entender muchas cosas con misericordia y hablar con él. Ya no con aquella posición, sino con otra posición que creo que es la que tengo todavía, de misericordia, de amor, de afecto, porque, bueno, entendemos que es un problema, bueno. Y hablando con esta persona, ella me abrió el corazón, me dijo, para mí es duro, ya, mira, Pacho, yo sé que no voy a buscar, no me voy a volver a casar. Porque en aquella época nosotros creíamos que el problema para el homosexualismo, ¿cuál era? Cásate con una mujer así que te quite toda la cosa. Eso no es así. Son toda una cantidad de cuestiones. Bueno, y él había entendido que él no se iba a casar, que él iba a educar a su hijo y iba a continuar así. Él está en Neiva, por allá, sirviéndole al Señor. Entonces yo le decía, yo te puedo entender por las luchas que estás teniendo. Y el niño ya era un jovencito de 15 años y para él era duro, porque él salía a la puerta queriendo jugar fútbol con los otros compañeros, los vecinitos, y los vecinitos como decían, hey, tú eres marica como tu papá. O sea, y el peladito creó rechazo, la gente se burlaba de él. Cuando él iba, le daba duro, ¿me entiendes? Los comentarios en la calle de su papá. ¿Me entiendes? Yo te digo, ese tipo de cosas sí es violencia. La violencia que se ve en la calle y todas estas cosas. Y la mejor actitud de nosotros como iglesia es amarlos, no afirmarlos como quiere la ley. ¿Me entiendes? Sí, tú estás bien, sigue así. No. Tengo que amarlo. Tengo que recibirlo. Y esa época yo le decía a Carlos, yo me llevo la carga, porque esa época regresamos a República Dominicana, para seguir orando por ti, porque sabemos que es difícil. Hemos avanzado en las iglesias, pero todavía nos falta crecer mucho en ese tema. Para poder hablar con ellos, para poder ministrarles el amor de Dios y todas esas cosas. Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo, la transformación de Dios comenzó en sus vidas y arranca la era de la iglesia. La primera foto que yo tengo cuando pienso en avivamiento, porque yo nací en una iglesia pentecostal. Las iglesias pentecostales son aquellas que creemos y nos movemos dentro del mover del Espíritu Santo. Esta iglesia es una iglesia pentecostal. Ahora, dentro de las clasificaciones se nos llaman neopentecostales, porque tenemos una concepción del pentecostalismo diferente a la que inicialmente se tiene, ¿me entiende? Por eso yo respeto, yo creo, bueno, ustedes me vieron hablando en lengua y todas esas cosas, pero usted no me ve haciendo una cola y
haciendo en el banco y brincando. Y entonces usted no me va a ver eso haciendo, porque entiendo que el Espíritu Santo respeta mi integridad. El Espíritu Santo fluye a través de mí, no es que me controla. Los demonios controlan a la gente, el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo fluye en las personas. Entonces por eso no es que el Espíritu Santo me va a coger. Por ejemplo, ustedes han visto acá en la iglesia en algunos momentos gente que ha caído y que voltean los ojos y todas esas cosas. Lo que hace eso no es el Espíritu Santo, son los demonios que están queriendo salir, porque los demonios sí controlan, dañan la personalidad. Por eso es que una persona endemoniada sí puede cambiar su voz. El Espíritu Santo no, para hablar a través de ti, no te cambia la voz. El Espíritu Santo venga sobre, oh, ahora sí soy yo el nombre de... ¿no? Esas ya son cosas emocionales de las personas, ¿cierto? El Espíritu Santo va a fluir si tu vocecita es así. El Espíritu Santo va a hablar a través de tu vocecita así, ¿me entiendes? Respeta tu integridad. Bueno, eso es otro tema para hablar. Pero entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y lo que ellos comenzaron a hablar fueron lenguas, como dice ahí, humanas, porque comenzaron los medos, los persas, los que venían de Panfilia, los egipcios, los africanos comenzaron a escuchar, oye, esa gente son judíos, son de aquí, y mira, hablan mi lengua. Se sorprendieron de lo que estaba. Entonces, la primera imagen que yo tenía cuando hablaba de Pentecostés o de pentecostalismo, era gente llena del Espíritu Santo que tenía que estar haciendo todo este poco de cosas. Es una primera foto cuando leemos el texto que hemos visto. Pero yo quiero que comencemos a verlo de manera integral. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar ahora. Ahora, era un mover sobrenatural, lógicamente Pentecostés o lo que pasó ahí fue algo sobrenatural porque vieron lenguas de fuego, hablaron nuevas lenguas, cosa que nadie había visto hasta ese momento. Ahora, es el cumplimiento de una promesa. Juan, o sea, Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 26, fíjense, ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿Por qué se derramó? Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Versículo 26 les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Por qué? Porque en 3 años que estuvieron los discípulos con Jesús, aprendieron muchas cosas, pero con el impacto, con el shock emocional de que vieron a su maestro crucificado, se les olvidó. Era más grande el temor. Era más grande el temor que... Kimberly, ven un momentico. Kim. Era más grande el temor, ¿me entiendes? Que todo lo que ellos habían aprendido por años. Ok, entonces comenzaron, ven ese impacto, ven todas esas cosas y el Espíritu Santo ahora comienza a recordarles y a tener sentido todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces eso está Juan 4:26 y también para consolarlos y fortalecerlos, porque ellos se sentían desconsolados, confundidos. Y dice también que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, porque todo lo que estaba teniendo alrededor suyo era confuso. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre ellos como cumplimiento a una promesa que el mismo Jesús sabía lo que iba a pasar y que ellos necesitaban entender. Ahora, la imagen que tengo, precisamente todo esto de hablando en lengua es un ambiente de confusión. Pero por mucho tiempo esta fue la imagen que yo tuve de avivamiento. Cuando yo llegaba a una iglesia y comenzaba todo el mundo a hablar en lengua y todas estas cosas y la gente a brincar, yo decía, esta iglesia sí es avivada, sí hay poder. Uno entendía, estaba viendo la primera foto y no entendía todo lo que estaba pasando. Ahora, este derramamiento que nosotros vemos, que es lo que llamamos avivamientos, han habido
diferentes avivamientos en la historia. Ahora, yo quiero decirte, lo que te voy a decir es la percepción de un pentecostal. ¿Me entiendes? Ahora, si tú hablas con un bautista, él te va a hablar que los despertares no tienen que tener esos temas de hablar en lenguas, profecías, no. El despertar el avivamiento para un bautista es convicción de pecado. Convicción de pecado. El Espíritu Santo viene y viene una convicción de que yo estoy una persona pecadora, sucia, como ocurrió en uno de estos avivamientos, por ejemplo, se registran 3 despertares o avivamientos de manera general. El gran despertar, que fue en 1730, que surgió dentro de lo que se llama el anglicanismo. Usted sabe, la iglesia anglicana es la iglesia que surgió en Inglaterra cuando un rey quiso separarse de Roma. No, espérate un momentico, Roma nos quiere controlar a nosotros podemos levantar nuestra propia religión. Y ahí se levanta el anglicanismo en Inglaterra. Y este anglicanismo se predicaba la palabra de Dios y todas esas cosas, y también fue el que llegó a los Estados Unidos. Pero hay varios hombres, Whitefield, George Whitefield, y hay uno, John Wesley y Jonathan Edwards. Este hombre, Jonathan Edwards, es famoso por un mensaje que es algo así como un Dios grande en las manos de un pueblo pecador, algo así, no me acuerdo bien cómo es el título del mensaje. Pero cuando este hombre estaba predicando ese mensaje, la gente comenzaba a llorar y a dar gritos. Se cuenta la historia que había gente que venía, él estaba predicando así, ese primer avivamiento fue en campos abiertos, en ninguna iglesia, se predicaba en los montes, en las calles, y este hombre estaba predicando y la gente venía delante de él, cállate, 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 y le decía, porque la gente sentía que eran tan pecadores que la tierra se iba a abrir y se los iban a tragar. Cállate, cállate, no sigas hablando que vamos a ser consumidos. Era tal la convicción de pecado. El mensaje de Jonathan Edwards. Y hay el otro, Wesley. John Wesley cuenta la historia que ese hombre llegaba a los pueblos. Y cuando llegaba a los pueblos, la gente salía de las cantinas, de los prostíbulos, llorando, arrepentidos. Entonces, ese primer avivamiento, ese primer despertar, era una convicción de pecado. La gente era tocada por el Espíritu Santo y lo que llegaban era convencidos de que eran pecadores. Después surgió otro gran despertar, el segundo, que surgió en medio de los metodistas, bautistas, anglicanos. El primero fue entre los anglicanos, pero el segundo, que ocurrió entre 1790 y 1840, en el este de Estados Unidos. O sea, este comenzó en Inglaterra y llegó a los Estados Unidos, el primero. Y en la parte que llegó de los Estados Unidos, se extendió y comenzó el segundo gran despertar o avivamiento, que se extendió a las iglesias metodistas, bautistas y anglicanas, algunas. Aquí el tema era la convicción de que el mundo se iba a acabar. Comenzó ese mensaje, ya no era como el otro que hablaba de arrepentimiento y de carácter, de transformación de la vida, sino que ahora el gran mensaje era que Jesús venía, que esto se iba a acabar y que por eso tenían que venir delante del Señor. Y el tercer avivamiento, despertar, también enfocado en la venida del Señor, también generó en los países que vivieron este avivamiento comenzó el envío de misioneros. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Hobson Taylor, que es el padre de las misiones modernas. Ahí comenzaron a enviar misioneros a la China, a la India, a muchos lugares del mundo, fruto de este avivamiento. Ellos sentían, oye, Yaturbagua, a todo el mundo le han predicado. Yo me voy para un lugar donde no le han predicado a nadie. Entonces metían lugares donde sabían que no sabían nada del evangelio ni nada de eso. Para allá se iban. Fruto
del movimiento del avivamiento. Y lo otro es que se generó también un trabajo social. Comenzaron a entender que la transformación social, o sea, que la transformación social no solamente era espiritual, sino que había que generar transformación. Yo me leí un libro que me impactó en pandemia. Cuando me dio el COVID, yo estaba comenzando a leerme el libro y durante todo ese tiempo que tuve el COVID, me leí el libro, un libro que me apasionó, yo lo tengo por ahí, y el libro es escrito por un hindú, cómo el Evangelio transformó una parte de la India. Eran tres hombres, uno era un pastor, el otro era un empresario y el otro era un político. No se conocían. El empresario, el pastor se fue para la India y comenzó a predicar el Evangelio a las comunidades, pero no podía llegar a las comunidades cercanas. Entonces, él era un hombre estudioso y se dio cuenta, porque en la India, en esa zona, no se cultivaba nada. Él comenzó a enseñarle a los hindúes a cultivar, a preparar la tierra. El primer tratado sobre temas agrícolas que se escribió en la India, lo escribió este hombre, un pastor, para ayudar a la comunidad a que solucionara el problema de hambre. Y usted sabe que los hindúes no pueden matar una vaca, porque ellos las veneran. Entonces, si solamente pueden vivir de tomar leche porque no pueden matar a la vaca, ¿de qué vivían? Este hombre vio la problemática, entonces se le ocurrió enseñarlos a cosechar. Pero las semillas y todo este poco de cosas, se necesitaba dinero. Y este hombre se conoció con un empresario inglés, que era un hombre que manejaba barcos. Todo lo que compraban en la India, sobre todo como especias y todas esas cosas, las llevaba a Inglaterra y a las colonias. Y de las colonias traía cosas. Él era comerciante. Y en un viaje de eso el Espíritu Santo lo tocó y le dijo, tú necesitas hacer algo por la India. Y se conectó con este misionero y el misionero le dijo, yo necesito dinero, necesito semillas, necesito instrumentos de arado, y él comienza, el empresario comienza a darle, y el político se conecta, Dios le habla, y el político dice, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces estos dos hombres, el empresario y el pastor, le dicen, necesitamos leyes en Inglaterra, porque usted sabe que en esa época Inglaterra controlaba la India. La India era como una colonia de los ingleses. Entonces necesitamos leyes en Inglaterra que nos ayuden para transformar la India. Y comienzan a declarar exención de impuestos para los que trajeran dinero y hicieran donaciones para la India. Mira cómo puede ayudar esfera política, esfera empresarial y la esfera eclesiástica. Podemos transformar. Cuando yo leí ese libro, yo dije, Dios mío, necesitamos involucrar las tres esferas de la sociedad, bueno, son más, son 7 esferas, para comenzar a generar cambios sociales en donde estamos. Entonces, fruto de ese avivamiento se comenzaron a dar todas estas cosas. Ahora, han habido otros despertares, el famoso de la calle Azusa en los Estados Unidos, pero todos estos movimientos comenzaron por la oración, y no la oración de toda una iglesia, como uno quisiera, de 1 o 2 personas que se dedicaron a orar, Señor, danos un avivamiento. Había uno de ellos que decía, si tú no me das, él fue misionero en la China, si tú no me das China, yo me muero. Como esa era su oración. Y el Señor comenzó a generar un avivamiento allá en la China donde él estaba. Entonces, fíjense, 1 o 2 o 3, porque dice que donde hay 2 o 3 está Él. Y nosotros comenzamos a orar, que fue lo que pasó aquí en Hechos de los Apóstoles. Había más de 2 y ellos se reunieron a orar, unánimes, juntos. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los tomó y los llenó de su Espíritu Santo. También hay avivamientos como el de Gales.
El de Toronto, que se fue a finales del siglo pasado, yo escuché bastante. Mi sueño, cuando yo me convertí y me enteré del avivamiento de Toronto, yo quería sacar visa canadiense para ir a ver el avivamiento. Se veían manifestaciones del Espíritu Santo tremendas en una iglesia allá en Toronto. Pero un pastor que fue medio mi hermano, nosotros lo estamos viviendo, pero no lo valoramos. En nuestras iglesias pasan cosas iguales. Y el último, que ha sido famoso, es el de Augsburg, en una iglesia, en una universidad de Augsburg, en la capilla, se reunieron unos muchachos a orar y después de esos dos muchachos comenzó a llenarse la capilla y la iglesia esa capilla se llenaba de jóvenes universitarios. Creo que eso salió en televisión y eso duró como 20 días. Día y noche adorando al Señor, día y noche adorando al Señor y de eso se extendió a otras universidades. Pero fíjense, como el de Augsburg, como el tercero, el segundo y el primero, han sido avivamientos que han cesado. Incluso, por ejemplo, en Gales, me cuentan que una iglesia donde vivió este avivamiento, que construyeron una gran catedral. Y el avivamiento se fue secando hasta el punto que ya ese templo, la mitad se lo alquilan a los musulmanes y la otra mitad se lo alquilan a otro grupo. Y en la noche es que tienen una reunión cristiana. Eso es triste. En lugares donde ha habido avivamiento se ha dejado de caer. Y eso también tiene su razón. Entonces vuelvo a conectarme con el tema. En la historia han habido varios moveres y el que estamos estudiando tiene algunas coincidencias con nosotros. Yo tenía una inquietud por predicar sobre esto este domingo y resulta que yo sabía, porque Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces yo me metí en Google y comencé a buscar cuándo es 50 días después de la Pascua o Pentecostés. ¿Y saben cuándo es? Hoy. Hoy es el día de Pentecostés. 19 de mayo es Pentecostés. Ahora, entre los judíos era la fiesta que llamaban la fiesta de las semanas o Shavuot. Esa era la celebración de que se recogió la siega, usted sabe, la evangelización y todas estas cosas se les llama recoger la siega. Cuando tú estás predicando y la gente acepta al Señor y todas estas cosas, eso es recoger la siega. Fíjense las coincidencias, entre comillas. Hoy es 19 y nosotros hemos empezado el tema de las células. Yo quiero decirle, y me da vergüenza lo que voy a decir, yo tenía días en que no ganaba o le compartía a tanta gente inconversa como esta semana que pasó. Creo que en la casa de la señora Marisabel habían 4 personas que nunca han asistido a una iglesia. Y después en la casa de María habían como 3, ¿verdad? 3 que nunca habían ido a una iglesia. 7 personas en una semana. Mucho más de lo que habíamos hecho en los últimos tiempos. Me da vergüenza decir eso. Entonces, el movimiento celular nos permite evangelizar. Usted organiza una campaña y resulta que a la campaña van puros cristianos. O sea, gente nueva no va. No es como antes que la gente decía, yo quiero un milagro, ¿dónde voy? Los evangélicos tienen una campaña y la gente iba y se sanaba. En la última campaña que tuvimos aquí en la plaza, todos testimonios de gente cristiana, porque a las campañas evangelísticas van los mismos cristianos, no gente nueva. ¿Cuál es la mejor forma? Es lo que se ha descubierto en los últimos años para hacer evangelismo, el evangelismo persona a persona. Que tú le compartes a tu vecino, que tú le compartes al que está al frente, al que está al lado. Y una de las estrategias es la célula. Tú los invitas a tu casa, mira, a ver, vamos a tener un grupo en mi casa. Y ahí, mientras van compartiendo la palabra, van recibiendo la salvación y el regalo de la salvación. Entonces, yo quiero animarlos a que nos conectemos con el tema de las células. Y no solamente para que yo vaya, sino para que tú invites
a personas que nunca van a venir a la iglesia. Al final de las reuniones, donde la señora María, donde las dos Marías que estuve esta semana, la gente preguntó, yo no les dije, vengan a la iglesia, mañana, el domingo las espero. Yo no les dije eso, pero donde la señora María me dijeron, yo voy a ir. Una señora que me dijo, es la de aquí de la vuelta, porque donde la señora María vive aquí atrás. Yo voy a ir, o yo, pastor, y le serás bienvenida. Y allá donde María también, pastor, yo voy a volver, o yo, eres bienvenida. ¿Me entiendes? Entonces, las células, estos grupos nos van a permitir alcanzar personas que no conocen al Señor y comenzar a vivir esto que está aquí. Ahora, hoy sí me he extendido, voy a tratar de ir finalizando. Lo que usted ve aquí en Hechos de los Apóstoles no fue un show, no fue una cosa, imagínate lo que pasó, una cosa casual. Fue algo que Dios ya tenía proyectado. Por eso el Señor les dijo, vayan a tal lugar. O sea, el Señor sabía y tenía en su agenda el día de Pentecostés, voy a derramar de mi Espíritu Santo para que ahí arranque la iglesia, llena del Espíritu Santo. Entonces, ellos llegaron sin saber, ellos no, pero el Señor sí sabía lo que iba a hacer ese día. Y derramó sobre ellos su Espíritu Santo y ellos comenzaron a tener diferentes manifestaciones. Algunos, a todos les llamó la atención el evento. Algunos lo experimentaron, otros no. Tú vienes a la iglesia y hay veces que la gente comienza a llorar y se quebranta y es tocado. Otros no. Hay gente que comienza a hablar en lengua, otros no. ¿Me entiendes? Algunos entendieron, otros no. Yo no entiendo qué están haciendo ahí, yo no sé para qué hacen eso. Pero otros sí entenderán. Sí. Y les hablará a su espíritu. A mí me pasó una vez con alguien que invité a la iglesia allá en Cartagena cuando yo era joven, y la persona llegó y lloraba y lloraba, y yo pensé que era el mensaje, y me dijo, no, aquí hay algo, yo no sé qué me hace, hay algo como puro aquí, yo no sé, yo no entiendo, y era el Espíritu Santo que estaba ahí, y estaba tocando su corazón. Y no era el mensaje. Yo le pregunto, ¿qué te gustó del mensaje? Yo no sé, porque durante todo el mensaje pasé llorando. El Espíritu Santo había tocado su vida y estaba hablando a su corazón. ¿Me entiendes? Y como han habido otros eventos en que la gente va y no siente nada, pero lo que dijeron, dice, ese pastor lo que dijo era conmigo. ¿Cómo sabe ese pastor todo lo que yo estoy viviendo? Yo no lo sé, pero el Señor sí. Y el Señor habla a tu corazón de esta forma. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es el que obra y nosotros tenemos que estar dispuestos. Ahí vimos, en esas porciones que vimos, una promesa cumplida. ¿Cuál era la promesa cumplida? El Señor les dijo que ellos recibirían poder. Y la otra, que serían sus testigos. Y esa promesa la vieron ahí. Y ellos comenzaron a ir a diferentes lugares, cumpliendo la promesa. Y su corazón también fue cambiado. Dejaron de tener temor para predicar, para comenzar a predicar con libertad. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron los primeros que se levantaron. ¿Se acuerda Pedro, el que tenía miedo, el que le dio vergüenza, que negó a Jesús? No vayan a decir que yo soy como él. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se levanta y habla y predica el mensaje del Evangelio. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Desafortunadamente hay unos que creen que el Espíritu Santo lo que es un mandadero para buscar plata o para buscar cosas. No. Fíjense, y el contexto, el Espíritu Santo viene para darle forma y levantar la obra del Señor. Entonces tenemos que tener eso pendiente. Ahora, la otra promesa no fue algo que se les dio, sino una promesa que allí mismo se les hizo. ¿Cuál es esa promesa? En el capítulo 2 dice, no lo leímos, pero yo lo voy a leer. Dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa es una promesa que
se está cumpliendo, pero en el día de hoy. Ahí nos hicieron esa promesa, que nuestros hijos profetizarían. Yo estoy viendo, usted ve a Juan, o sea, el que yo siempre vi que se levantaba y hablaba una palabra del Señor era Mateo. Pero en el último tiempo el que se levanta y trae unas palabras certeras es Juan. Y yo le dije, papi, ¿tú sabías que tenías el llamado profético? Y dice, sí, ¿tú sabes cómo habla Juan? Sí, sí. Él no es muy de muchas palabras. Sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Entonces, ver que nuestros hijos profetizan, fluyen la palabra del Señor, es el cumplimiento de esta palabra para hoy. También dice, vuestros jóvenes tendrán visiones, los hemos visto, y vuestros ancianos soñarán sueños. La gente mayor o nosotros hemos tenido sueños. Cada ratico a mí me llaman para preguntar, pastor, tuve un sueño, ¿eso qué significa? Porque Dios está hablando a través de sueños. Es el cumplimiento de esta promesa. Y dice, derramaré mi espíritu y profetizarán y haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Lo hemos visto, lo que está pasando. La ola de calor esta que estamos viendo son señales. ¿Me entiendes? Hay cosas que están pasando y la gente no las percibe, pero es el cumplimiento de todo lo que estamos viendo aquí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Las lunas de sangre que han ido pasando. La última fue hace poco. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Mire esto. Por eso es que, ¿se acuerdan? Los avivamientos estaban conectados con hechos escatológicos. Escatología es eso, el estudio de lo que Dios dice hacia el futuro o hacia el presente, o lo que llaman el estudio de los eventos de los últimos años, de los últimos tiempos, o del futuro, o los eventos proféticos. Eso es escatología. Entonces, fíjense, todas estas señales, el derramamiento del Espíritu, y por eso es que yo cada ratico oigo, está sucediendo el último avivamiento antes de que Cristo venga. En muchas iglesias se habla de eso, porque se cree que la venida del Señor está precedida por avivamientos, derramamiento del Espíritu aquí, derramamiento del Espíritu allá. Por ejemplo, amados, de eso no se habla. Estamos viendo el problema de Hamas o de Palestina e Israel. Y se están escuchando testimonios de gente que se está convirtiendo en medio de la guerra. El Espíritu Santo se está manifestando o aprovecha toda oportunidad para revelarles que Jesús es el Señor y es el Mesías. Dice ahí también que se derramaría sobre vuestros siervos, también sobre toda la persona, porque a veces se creía que el Espíritu Santo solamente se derramaba sobre los pastores, sobre los que están en liderazgo. Dice sobre toda carne. Y toda carne humana, lógicamente, no sobre los animales. Sobre los animales, no van a ver un perro ahí. Ay, pastor, ¿será que el perro, la perra mía que se llama Mía, ¿será que Mía está hablando en lengua? No, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo es sobre los humanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a construir y edificar la iglesia. Los dones son derramados. Este mover es para la construcción y la edificación de la iglesia. De la iglesia. Amén. Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Número uno, y usted lo ve ahí al final en el versículo 20. Estamos en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un tema de salvación. Y usted lo ve más adelantico todo lo que pasa. Que incluso le preguntan a Pedro, entonces, ¿qué hago? Porque se dieron cuenta, vino la convicción de pecado en ellos. ¿Qué hago para ser salvo? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Es un paso de obediencia cuando hemos tenido la convicción de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Un paso de obediencia. Entonces, bueno, lo que mi esposa estaba comentando, musulmanes convirtiéndose allá en Europa.
Mateo me habló de él conoció una chica que la chica tiene una voz, ella es libanesa. Y cuando va el Papa a Turquía, todo eso, la llevan porque tiene una voz preciosa y canta. Entonces Mateo le preguntó, y cuando tú cantas, ¿qué han dicho los papas delante de los que tú has cantado? Y la chica le dijo, ni sé porque ni los miro. Yo estoy enfocado, es en el Señor al que yo le estoy cantando. Me decía Mateo, papi, esa mujer tiene a Cristo en su corazón. Tiene a Cristo en su corazón. Y yo le digo, bueno, tú nada más tienes que darle un empujoncito ya para que quede donde es. Y Mateo la llevó a una célula que él tiene, o a la que él va allá en Francia. Dios lo está utilizando de una manera diferente, pero Dios lo está utilizando. No solamente en la iglesia que traduce, no sé si le hemos contado, ya está en el equipo de traducciones simultáneas. Mientras que van predicando en francés, él va traduciendo al inglés, porque va mucho gringo, mucha gente que no habla francés, entonces él está traduciendo. Y ahora fue un grupo de brasileños que estaban dando un taller de evangelismo y él les traducía del portugués al francés. O sea, Dios lo está utilizando en lenguas humanas tal como lo estamos viendo aquí, y predicándole a otras personas. Entonces, además de todo eso, el Espíritu Santo vino a traer arrepentimiento y verdadera conversión, a generar también una comunidad de fe. Porque el Espíritu Santo, los judíos cada quien por su lado, y resulta que cuando llega el Espíritu Santo ellos comienzan a reunirse en las casas, dice ahí, lo voy a leer, versículo 43, perdón, versículo 41, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comunidad, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, bueno, usted puede seguir leyendo ahí cómo el Espíritu Santo seguía moviéndose en cada uno de ellos. Pero fíjense, cambia la perspectiva. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando llega el avivamiento, el tema no es cómo se manifiesta, sino el tema es la transformación de las vidas. La manifestación es algo que tú necesitas para fortalecer tu fe. Incluso el tema del hablar en lenguas, dice en 1 Corintios, que es para edificar tu alma. Cuando tú no sabes por qué orar, comienzas a orar en lenguas y eso edifica tu vida, eso trae presencia del Señor a tu vida y transformación en tu corazón. Ahora fíjate, Pablo le escribe a los Corintios y la carta a los Corintios es para traer orden, porque Corinto era, al menos la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, hablaban en lengua, profetizaban, interpretaban lengua, se veía milagros, todos los dones, pero era una iglesia desordenada. Y se vivían cosas, creo que yo lo hablé domingos atrás, vivían cosas difíciles. Y por eso Pablo tiene que escribirle la carta. Oye, ver acá, el Espíritu Santo, incluso él les da un marco. No sé por qué estoy haciendo esto, a alguno de pronto Dios le estará hablando con esto. 1 Corintios capítulo 14 dice, o sea, Pablo en esta carta, no está en mis apuntes, pero en esta carta trae orden de todos los problemas que tenían los corintios. Creo que el domingo pasado hablé algo de eso. Pero mira este problema en el versículo 14. Por eso, cuando uno lee todo el contexto, comienza a entender por qué dicen esto. Le dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
es un lenguaje angelical. Pues nadie lo entiende. Aún por el Espíritu habla misterios. Pastor, ¿y usted qué estaba diciendo? Yo no sé. Tal vez si hay alguien que tenga aquí el don de interpretación de lenguas, va a decir, Pastor, usted estaba diciendo tal cosa. ¿Me entiende? El don de interpretación de lengua. Entonces dice Pablo, ¿y por qué? Bueno, ahora lo digo. Sino a Dios, pues nadie le entiende. Aún por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, una palabra profética debe o consolarte, o edificarte, o exhortarte. Ahora, la palabra exhortación la hemos mal usado, ¿cierto? Cuando yo, Loidis, mira, ve a ver lo que vas a hacer, entonces la gente decía, lo exhortó. No, eso es, lo regañó. ¿Me entiendes? Exhortar es, Loidis, va bien, adelante. Exhortar es animar. Entonces la palabra profética viene también para animar a la persona y también para consolarla y también para edificarla. Esos son los tres ángulos que tiene y donde debe fluir la palabra profética. Entonces cuando una persona, y esto les voy a dar este recurso, cuando alguien le esté dando una profecía, usted tiene que revisar, consuela, edifica o exhorta. Si no tiene esas tres, esa palabra profética tiene problemas. Aunque se la haya dicho quien se la haya dicho, esa palabra tiene problemas. Por ejemplo, está en las redes, yo lo he visto, pero está en las redes mucho eso. Hay alguien que tiene Dios tiene una palabra profética para alguien que tiene el número de cédula 72044-432. Entonces, el que está viendo el show dice, wow, ese soy yo, ese soy yo. ¿Cómo? ¡Qué revelación! Entonces hay que ver qué es lo que viene detrás de eso, ¿me entiendes? El Señor te dice tal cosa, ¿me entiendes? Uno tiene que saber, exhorta, consuela o edifica lo que estoy escuchando. Hay alguien aquí que tiene un billete de 100,000 y tiene el billete tiene el número 1. El Señor te dice, pacta por esta palabra. Consuela, edifica, anima. Ninguna de las tres. Desanima, porque el que no lo tiene, yo que nunca tengo un billetico, como dice de Kimberly, de los viejitos verdes, entonces, aquí nada más hay palabra profética para los que tienen plata, para los que no tienen billetes de 100, no hay, desanima. O de pronto hasta pone a dudar las cosas, ¿cierto? ¿Me entiendes? Cuando las cosas no fluyen en el orden de Dios, también crea desánimo, confusión, ¿cierto? Entonces, fíjense, el Espíritu Santo vino a edificar la iglesia, vino a fortalecer la iglesia, vino a dirigir la iglesia, no a destruirla. Y hay muchas iglesias que se han dividido por el mal manejo de los dones espirituales. Por ejemplo, la iglesia de los adventistas. Los adventistas se separaron de nosotros por una profecía. Esta señora Ellen White recibió unas palabras proféticas y eso se volvieron la dirección de ellos y se separaron de nosotros. Una palabra, los mormones, John Smith, un ángel vino y les reveló el libro de Mormón, una revelación, y los separó, porque John Smith y su familia eran cristianos, eran bautistas. Y él dice la historia, que él estaba confundido por algo que no entendía. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y vino un ángel y le reveló el libro de Mormón. Y la Biblia lo dice, aun si viniera un ángel del cielo y te hablara palabra que contradice el resto de la Biblia, anatema es. Entonces, pastor, se me apareció un ángel, se me apareció
no sé qué cosa, en la yuca, en la pared. ¿Qué te lleva a eso? Adorar la pared, adorar la yuca. Te desvía. Es contrario a toda la palabra de Dios. ¿Ya me entiendes? Exhorta la Virgen, perdón, yo no iba a utilizar esa palabra. Una imagen en la pared, un mojado y se formó una imagen. Y todo el mundo adorando la pared. Eso exhorta a que camines en santidad, no sé, edifica, al contrario, te lleva a la idolatría lejos de Dios. ¿Cómo? Adorar la pared. Entonces, bueno, yo no estaba en mis apuntes, no iba a hablar nada de esto, por algo lo habré dicho. Pero necesitamos, hoy más que nunca, fluir en el avivamiento de Dios. Y un avivamiento correcto. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que recibamos la porción del Espíritu, que seamos transformados a la imagen de Cristo, no a la imagen del pastor, no a la imagen de las iglesias. Yo conocí hay una iglesia, tengo unos amigos ahí, todo, y un familiar, y en los líderes, ellos viven en Chicago, pronto ya usted sabe, pero en esa época que yo los conocí, la hija del pastor tenía una forma de peinarse. Era un cortecito, no era como el de Alf de aquella época, sino era un cortecito así. Y todas las hermanas comenzaron a hacerse el mismo corte. El único corte ungido era el cortecito ese. Y entonces comenzaron y y había un estilo de corbata también. Y el que tenía ese tipo de corbata, oh santo, aleluya. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo no está en esas cosas, en forma de hombre. Él ha venido para transformar tu corazón. ¿A la imagen de quién? ¿De la iglesia? No, a la imagen de Cristo Jesús. Para la edificación de la iglesia sí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la imagen a la que nosotros estamos llamados a reflejar es la imagen de Cristo Jesús. Hoy me he pasado, súper pasado, me perdonan y no hay mote de queso para decir, pero bueno. También este fluir del Espíritu Santo nos tiene que llevar a anunciar su venida y también que prediquemos las buenas nuevas. Vamos a ponernos un momentico en pie y voy a cerrar. Quiero bendecir a los que están ahí conectados. Como siempre decimos, Jesús les ama y nosotros en Turbaco también. Somos un cuerpo en Cristo.